segunda parte de esta jornada, después de del descubrimiento, por lo menos en lo que a mí respecta, del archivo de Miranda, pues la va a impartir pues una persona que, en fin, presentarla aquí en San Fernando es absolutamente, no tiene lugar. Él es Juan Torrejón, aparte de amigo personal mío desde la época escolar y conozco toda su trayectoria. Lo que yo simplemente quiero decir es que para mí Juan representa algo fundamental de lo que a veces carecemos. Yo he sido siempre un hombre partidario de realzar lo que significa la historia. Los seres humanos nos diferenciamos, lo digo muchas veces, se lo digo a mis alumnos, nos diferenciamos del resto de los seres vivos porque tenemos sentido de la historia. Ni los perros, ni los gatos, ni los árboles, seres vivos también, tenemos sentido de la historia, pero los seres humanos sí. Y entonces es necesario que haya personas que sean capaces de hacernos ver precisamente esa dimensión. Y a veces no somos conscientes de ella ni de lo que la historia significa en nuestra propia vida. Decía un poeta hace mucho tiempo algo que a mí me impresionó mucho, dice, Adán y Eva, dice, qué tristeza, no tenían pasado, no tenían historia. Bien, pues nosotros tenemos la suerte de tener historia y tenemos sobre todo mucho más en San Fernando la suerte de tener a personas como Juan Torrejón que nos hace ver la historia. Y no solamente la historia general, sino la historia nuestra, la más íntima, la más próxima, la que transcurre a través de nuestras calles, de nuestros paisajes. Yo creo que eso es fundamental. La labor fundamental de Juan Torrejón, en la que es un verdadero maestro, es la de hacernos ver la vida en el contexto de San Fernando, concretamente, no como un cuadro naif, un cuadro que no tiene perspectiva, sino como un cuadro velazqueño donde hay fondo, donde hay perspectiva, donde hay ese pasado que nos va a iluminar. Y yo estoy convencido que con la conferencia de hoy, que Francisco de Miranda, reo de Estado, su cautiverio en el Arsenal de la Carraca, va a llevarnos a dimensiones desconocidas que, desde luego, hasta este momento seguro que obviamos, que desconocemos y que nos van a iluminar para que en el futuro, incluso nuestros paseos por la Carraca, por cualquier lugar de San Fernando, adquieran una nueva dimensión. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por tan cariñosísima presentación. Señor presidente de la Academia, con la venia, queridas amigas y amigos, señoras y señores, realmente, después de haber escuchado nada más y nada menos que a la directora de la Academia de la Historia de Venezuela, de haber tenido aquí a una caraqueña tal día como hoy, es profundamente emocionante. No podía ser menos. Hemos tenido la delicadeza de que la primera voz invitada sea precisamente la de una venezolana, para recordar a don Francisco de Miranda, no solamente un gran venezolano, sino, según mi criterio, el hispanoamericano más grande que ha dado la historia hasta el momento presente. Cuando uno lo estudia y profundiza, se queda subyugado por el personaje. Todo lo que toca es impresionante. Los variados periodos de su vida son tan ricos cada uno que bastarían para llenar varias vidas. Solamente en una ocupación hubiera sido suficientemente reconocido históricamente Francisco de Miranda. Sin embargo, brilló en tantas cosas que realmente, cuando él murió el 14 de julio del año 2016 en la Carraca, nadie de los que estaban allí se figuraban lo que la humanidad perdía. Así que voy a comenzar humildemente siguiendo a una gran maestra, una de las grandes historiadoras, ¿verdad?, que ya en la presentación se ha visto, pues que es una figura extraordinaria y que ha tenido la maravillosa delicadeza de, a pesar de sus ocupaciones, elaborar este video para nosotros y bueno,
bueno, que ha sido algo complicado por varios motivos. Así que comienzo. Miren, ahí tienen ustedes a don Francisco de Miranda, con el uniforme de teniente general del ejército francés, porque don Francisco de Miranda fue teniente general del ejército revolucionario francés. Participó en la batalla que Goethe decía: la historia se divide antes y después de Valmy. Él participó en Valmy. Fue el que toma Amberes para la República, Ambers, la gran ciudad del Escalda, la llave del Escalda. Y los franceses le reconocen. Le reconocen ni más ni menos que pintado en la Galería de las Batallas de Versalles, la Galerie de Bataille de Versalles, donde están los grandes generales de la Revolución y del Imperio. Este es el cuadro de don Francisco de Miranda, que tuvo, como digo ahí, en la transparencia, una gran pasión política, una enorme pasión política, la razón fundamental de su vida pública, y fue la libertad. No se puede entender don Francisco de Miranda compartimentalizado, sino es entendiendo que él es, por encima de todo, un liberal, un hombre que quiere hacer la revolución liberal, la revolución burguesa, oponiéndose obviamente a una sociedad de antiguo régimen fundamentada en el privilegio y en la diferencia. La liberté et la égalité son los lemas de la revolución. Lo de fraternité vino más tarde. Libertad e igualdad entre todos los hombres. Él sufrió en sus propias carnes la diferencia social. Su padre fue maltratado en Caracas por los mantuanos. Los mantuanos eran los descendientes directos de los conquistadores españoles que controlaban toda Caracas. Y él se viene a España con 20 para 21 años exclusivamente porque sabe que en la Caracas de los mantuanos él no tiene salida, porque es el hijo de un tendero y de una panadera, como ha dicho antes la doctora Quintero. Él sueña, su gran sueño será la libertad. Miren, se comete un error muy repetido con Miranda. Se piensa que él es el hombre que quiere hacer la revolución en Venezuela, obviamente contra España, que era los territorios eran españoles de ultramar, en aquel momento eran colonias. Y no es verdad. Cuando él habla de su patria, hay que tener mucho cuidado con la utilización de la palabra patria en el momento, porque patria en aquel momento quería significar literalmente la tierra de mis padres, ¿no? Entonces, cuando él habla de su patria y de liberar su patria, no se está refiriendo a Venezuela. Ni siquiera se está refiriendo a la América española. Porque cuando él le escribe a los padres de la patria norteamericana, de las que fue amigo, es difícil encontrar un hombre que haya comido con George Washington y que haya comido con la emperatriz Catalina la Grande, pues él le dice a Hamilton en unas cartas, una correspondencia epistolar muy bonita: tenemos que liberar a nuestra patria común, América. Piensa que América es una unidad, que no hay una América del norte, ni del centro, ni del sur, y que tiene que liberarse por los principios de esa libertad política. Fíjense qué frase más impresionante: nunca lucharemos por una más grande, por una más bella causa que la de la libertad. Y tenía dos pasiones privadas. Una, los libros. Ya lo ha contado antes la doctora Quintero Montiel. Él logra recopilar a lo largo de su vida una de las bibliotecas privadas más importantes de la época. No es que comprara libros, tiene un orden, una razón, va adquiriendo libros pero conforme a un plan prefijado. Lamentablemente, así como sus documentos privados, su diario y demás documentos se han conservado, hemos visto que casi milagrosamente su biblioteca se perdió después de su muerte. La madre de sus hijos, Sally, de la que luego hablaremos, se vio obligada a venderla en una situación económicamente muy delicada y se perdió. Afortunadamente, en la almoneda de las dos ventas que se efectúan están la relación de sus libros, y gracias a eso conocemos. Solamente, y esto es una noticia preciosa para los colegas de clásica, de lenguas clásicas, solamente él apartó de su biblioteca de Londres los libros clásicos de latín y de griego,
y los envió a Caracas, porque quería que fueran el fondo clásico de la Universidad de Caracas. Esos libros se conservan en Caracas y dan una idea de un hombre que, además de las lenguas vivas, escribía y leía en griego clásico y en latín clásico. Él, una de las pequeñas alegrías que tuvo cuando estuvo encarcelado aquí en el Arsenal de la Carraca fue tener a Virgilio entre sus manos. Adoraba a Virgilio. Además de los clásicos de la literatura española, tenía el Quijote, cuando se le permitió tener algunos libros. Bueno, fíjense qué frase también más bonita. O libros, qué recurso inagotable para alivio de la vida humana. Pero hay una segunda pasión privada, de la que yo no trataré hoy, porque la tratará mañana el doctor García Cubillana, que es más apropiado que él como facultativo la trate. Tienen ustedes, para ver la altura de Miranda, el arco de triunfo más grande que jamás se ha construido en la humanidad. Después de la batalla de Austerlitz, aquella memorable batalla, ¿verdad?, la batalla de las batallas, como ha sido llamada históricamente, le dice Napoleón, formados 70.000 hombres delante de él, las tropas vencedoras, con las banderas del enemigo allí delante, humilladas, le dice: regresaréis a vuestros hogares bajo arcos de triunfo. Se compromete a construir para sus tropas el mayor arco de triunfo de la historia. Este es el arco del triunfo de la Avenida de l'Étoile, de la Avenida de la Estrella, que está en París, como ustedes saben. Pues ahí, en ese arco de triunfo, entre los grandes de los grandes, como decía Napoleón, los elegidos para la gloria, ni más ni menos que Lafayette, Dumouriez, Kellerman, Bournonville, Jourdan, Charbonnier, Grouchy, está el nombre, el único nombre español que hay hay nombres españoles de las batallas que ganaron, pero no de persona, Miranda, entre Charbonnier y Valence. Y fíjense ustedes aquí un poquito el nombre que aparece, Bonaparte. No, Bonaparte, el general de la República, es el pilar norte, la cuarta columna, donde pone ejércitos del norte, de las Ardenas, del Mosela y del Rin. Lo digo para que cuando vayan a verlo. Está concretamente, creo recordar, que entre la que da la calle Wagram, esa es la calle donde está, y allí está Francisco de Miranda. Bueno, pues, la gran pregunta: ¿cómo vino Francisco de Miranda a acabar sus días en la Carraca? Y hay que hablar de esto. El 13 de diciembre de 1810, Miranda desembarca en La Guaira. Tendrán ustedes oportunidad de ver ahora, luego, un dibujo en la exposición que hemos elaborado. El 18 de julio, bueno, desembarca para hacer guerra contra los españoles que hay allí. El 18 de julio es nombrado comandante en jefe del ejército de la Primera República Venezolana, de la Confederación Venezolana. España envía tropas al mando de un capitán de fragata, Domingo de Monteverde, que curiosamente moriría y está enterrado en San Fernando. La situación es muy favorable para las armas de los independentistas. Pero el 26 de marzo del año 1812 ocurren dos sismos terribles que destruyen las grandes ciudades de Venezuela, que era donde tenían la fuerza los independentistas. Él se ve obligado a capitular con Monteverde, lo que se llama la capitulación de San Mateo, el 20 de julio de 1812. El 30 de julio de 1812 él llega a La Guaira con la intención de embarcarse para Curazao. La doctora Quintero dijo hace un rato que tuvo prevención de enviar antes su gran diario y toda su documentación en aquellas cajas de caoba maravillosas que él, fíjense ustedes lo que era andar 4 años por el mundo llevando esas cajas por todas partes, ¿no? Como fue, es milagroso, ¿no? Y además el empeño, ¿no? Bueno, hay una corbeta británica, la Zephyr, que está preparada para zarpar, y él ha enviado sus cosas y decide que al día siguiente va a embarcar para salir para Curazao. Todo esto en función
de la capitulación de San Mateo, que permitía que salieran de Venezuela los que lo desearan y demás. Pero aquella noche es una noche trágica para Miranda. Es la peor noche de su vida. Hay un complot de sus subordinados. Hay que pensar que él es generalísimo y que sigue manteniendo el grado de militar del primer rango de la Confederación Venezolana, y sin él saberlo hay un complot preparado, es engañado, y a las 2 de la madrugada del 31 de julio de 1812, Simón Bolívar y otros, acompañados de Fuerza Armada, prenden a Miranda. Simón Bolívar, el hombre que entregó a Miranda a las autoridades españolas. Obligan a su edecán, Carlos Sublet, a despertarlo, y cuando él sale de su dormitorio medio dormido, venía muy cansado, había sufrido mucho con el tema de la capitulación, coge una linterna, un farolillo de mano, alumbra a la cara de aquellos que con armas le apuntan, ¿verdad? Y entonces dice una frase que ha pasado a la historia: bochinche, bochinche, esta gente no sabe hacer sino bochinche. Ustedes nada más que saben armar lío y jaleo. Bueno, pues es llevado a la fuerza al castillo de San Carlos de la Guaira, y allí encadenado por sus subordinados y compañeros de lucha. Esto es algo que no se quiere decir, o si se dice con la boca pequeña. Fue Simón Bolívar el hombre que captura a Miranda para entregárselo a Domingo Monteverde, para que sea Monteverde el que lo fusile. Él no se atreve a fusilarlo, aunque ganas no le faltaban. Incluso, fíjense qué vergüenza, los conspiradores envían una comunicación a Monteverde para decirle que tienen arrestado a Miranda, lo tienen prisionero en el castillo de San Carlos. Y al día siguiente es entregado por sus compañeros a las tropas realistas, a las tropas españolas. Hay que imaginarse el impacto emocional de un hombre que ha dedicado toda su vida a una lucha por la libertad y por la independencia de América, y que comienza obviamente por el territorio que él más domina, que es el suyo, es Venezuela, y que sus propios compañeros de lucha y subordinados lo entregan a las tropas que desean cogerlo. Porque hay que decir que Miranda fue un personaje perseguido desde que él llegó a ser teniente coronel del ejército español, y por una infamia, porque fue una auténtica infamia, se vio obligado a huir para no entrar en prisión y se va a Estados Unidos, y luego todo el resto de su vida está moviéndose por el mundo y está siendo controlado en la medida de lo posible y perseguido por la policía española, por los embajadores, por los cónsules. Realmente Miranda es el hombre que más preocupa al Estado español durante muchos años. Y cuando está en Londres, las preocupaciones, siendo precisamente Apodaca el embajador en Londres y embajador extraordinario el duque de Alburquerque, los documentos que hay en el Archivo Histórico Nacional son cientos y cientos de documentos, y Miranda aparece una vez y otra y otra y otra, porque era una auténtica preocupación, ¿no? Bueno, pues este hombre es entregado a sus enemigos, obviamente, que en este caso Domingo de Monteverde. La captura y la entrega de Miranda está siendo, obviamente, los historiadores sólidos pues lo analizan con rigor y con objetividad y se dejan de paparrucha. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se lee internet y se leen cosas, trabajos que no merecen ningún reconocimiento científico, ¿no? Hablaba la doctora Quintero de una cosa, ¿verdad? Y dice en un momento: y aquí estuvieron los documentos de Miranda conservados maravillosamente, porque un decreto, ¿verdad?, se los coge y se lo arranca, ¿no? A ellos, que lo han custodiado. Fue un golpe terrible para la Academia de la Historia de Venezuela. Pues fíjense lo que dice ella, que es uno de los episodios más controversiales de los inicios de nuestra historia republicana. Bueno, es muy prudente, La doctora Quintero es muy prudente. Elías Pino, en un libro más moderno, más valientemente, dice: es evidente que, se estaba refiriendo a Bolívar,
ha cometido una felonía. Nadie puede felicitarle por un vergonzoso episodio sobre el cual ha prevalecido la media lengua de la posteridad. Muy bonita frase. Giovanni Mesa dice: el apresamiento de Miranda es el primer golpe de Estado en nuestra republicana. Y efectivamente es un golpe de Estado. Pero además destruye, y esto Inés Quintero lo analiza muy bien, destruye la primera gran experiencia republicana, que es muy distinta de la Segunda República, que es la de Simón Bolívar. Y la primera dice: con esta acción, dice Quintero, doctora Quintero, no solamente se traicionó a Miranda, sino que se clausuró y defenestró un proyecto político en esencia democrático, y a partir de allí se impone un proyecto, el caudillismo, que representa Simón Bolívar. Por eso, cuando ustedes vean como unas vidas paralelas la de Bolívar y Miranda, no se lo crean, son dos personas altamente antagónicas y diferentes en sus comportamientos civiles y militares. No puedo entrar en ello más porque tenemos que explicar más cosas. En el castillo de San Carlos, en La Guaira, está Miranda desde el 31 del 7 de 1812 hasta no se sabe cuándo, porque no se ha podido saber, de enero de 1813. Quien conozca La Guaira sabe que el clima de La Guaira, como todo el clima del Caribe, es terrible, es una calor y una humedad altísima, y ahí estuvo encadenado. Y hay que decirlo claramente, porque los primeros que encadenan a Francisco de Miranda son sus propios correligionarios, que lo traicionan. Luego pasará al castillo de San Felipe, en Puerto Cabello, donde estará desde esa fecha, que no sabemos bien, de enero del 13 hasta el mes de junio, el 4 de junio de 1813. Otro clima insano y obviamente, realmente él tenía, al principio tiene preocupaciones, hasta no quiere comer porque teme que lo envenenen, solamente comía pan y agua y bueno, tiene muchos problemas de salud en ese momento. Luego de allí lo mandan a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Bolívar está triunfando en Venezuela y entonces quieren sacar a Miranda, lo sacan y los españoles lo mandan al castillo de San Felipe del Morro en San Juan de Puerto Rico. Aquí estará desde el 4 del 6 del 13 hasta finales de noviembre de 1813, que es o sea que lo introducen en un bergantín español. Aquí esta foto muy bonita, de esto es una ilustración de Berlinguero. Un bergantín como este era la Alerta, de 16 cañones, y su comandante, el teniente de navío Rafael Santibáñez, en 45 días viene desde Puerto Rico a Cádiz con correspondencia. Viene preso Francisco de Miranda. A Cádiz llega el buque el 5 de enero de 1814 y en la documentación se expresa: viene preso don Francisco de Miranda. El comandante general de la escuadra informa a don Cayetano Valdés que en el bergantín Alerta ha llegado de Puerto Rico, y fíjense, con la precaución de que fuese antes muerto que entregado. Es decir, si durante la travesía hubiera sido un buque inglés, imagínense, hubiera atacado al Alerta y ellos hubieran visto en que Miranda podía haber sido capturado y liberado obviamente por los británicos, la orden que llevaba el comandante del Alerta era que antes muerto que entregado. Cuando él llega hay un gran temporal de viento de poniente y de mucha agua, fuerte aguacero, y el Cayetano Valdés plantea dónde recluirlo. Baraja si en el castillo de Santipetri, si en el castillo de San Sebastián o en la Carraca. Y al final, esto es un documento de don Cayetano Valdés, dice, le preocupa, dice, porque una Miranda que tanto nombre ha tenido por su mal comportamiento con su patria, se refiere a España, y perversas inclinaciones, no lo creo seguro en ninguno de dichos castillos. Y entonces, esta es la razón por la cual será llevado a la Carraca,
porque le ofrecía menos garantía de seguridad en los otros castillos que en el arsenal. Al final se ordena que el secretario de Estado de la Guerra, a Cayetano Valdés, que lo haga así, y informará luego Cayetano Valdés el depósito en el piso alto de las 4 torres y en cuadra separada al preso Francisco de Miranda. Bueno, esta etapa es la etapa menos conocida de la vida de Francisco de Miranda. Lamentablemente tenemos muy poca documentación y las fuentes bibliográficas y literarias que conocemos pues producen cierta confusión. Afortunadamente hay algo maravilloso, y que son las cartas que escribe Francisco de Miranda en la Carraca. Nosotros, aquí, en esta exposición que vamos a abrir dentro de un ratito, de las cuales comisario don Juan Antonio Lobato, el doctor Lobato, hemos expuesto por primera vez en la historia las cartas desde la Carraca de don Francisco de Miranda, en edición facsímil. Cuando se lo comenté a la doctora Quintero, Inés Quintero, se quedó maravillada. No me diga. Y además ella nos ha facilitado una carta que está en manos de un coleccionista privado y de la que luego yo hablaré también un poquito. Bueno, pues... perdón, aquí he pasado. Llega al arsenal de la Carraca y el redactor general de un periódico de Cádiz, del sábado 8 de enero, dice: hállase en el arsenal de la Carraca el bien conocido Miranda, jefe de los revolucionarios de Caracas. ¿Dónde? En el penal de las 4 torres. Aquí ven ustedes una parte del plano del arsenal de la Carraca y como en un islote aislado es donde se construyó el edificio del presidio. Aquí tienen una fotografía. Estuvo en la Carraca preso 2 años, 6 meses y 8 días. Es la vez en toda la historia de su vida personal que estuvo quieto más tiempo. Yo creo que sufriría, aparte de obviamente verse privado de libertad, el estar sin moverse. Un hombre que podría tener cierto rasgo de hiperactividad, ¿no? Pero la fatalidad persigue a Miranda. No solamente es entregado por sus correligionarios en una traición vergonzosa, sino que él quiere venir a España, quiere venir a Cádiz, aquí. ¿Por qué quiere venir? Porque él quiere explicarse ante las Cortes. Quiere decirle: oiga, yo firmé una capitulación, y una capitulación es un pacto sagrado, y Monteverde no la ha respetado, ni la han respetado ustedes. Y él toda su esperanza la cifra en venir aquí. Y precisamente cuando él sale en el alerta desde San Juan de Puerto Rico hacia Cádiz, las Cortes están aquí, y en ese caso las Cortes en su primera legislatura ordinaria están en la isla, pero le quedan 4 días. El día 29 cierran su sesión en la isla y se decide que las Cortes y el gobierno y toda la estructura política del Estado se trasladen a Madrid. Es decir, que mientras navega el alerta para Cádiz y viene Francisco de Miranda con la esperanza de explicarse ante las Cortes, todo el aparato, repito, del Estado se va a Madrid. Las Cortes, los diputados fueron cada uno por su cuenta. Bueno, esta operación, lo digo como un inciso, es una de las grandes operaciones logísticas que se hicieron en la España del momento. Trasladar todo el gobierno, todas las secretarías de Estado, los tribunales superiores de justicia, todo. Fue una cosa impresionante cómo llevarlo hasta Madrid. Bueno, la regencia, que saben ustedes que era el gobierno, llega a Madrid y entra el día 5 de enero de 1814. Fíjense ustedes lo que son las coincidencias del destino. 5 de enero de 1814, el mismo día que llega a la bahía de Cádiz Francisco de Miranda. ¿Qué pasa? Que ese periodo es muy convulso, muy complejo. Las Cortes, aunque estemos ya en el año 1814, todavía están en la legislatura de 1813 y la cerrarán, y se abrirá la siguiente legislatura el 1 de marzo del 14, con elecciones, etcétera, etcétera, con lo cual nadie se preocupa de Miranda. Pero es que después, cuando empieza las Cortes, la segunda legislatura, el 1 de marzo, los diputados liberales están preocupadísimos porque saben que el rey
Fernando, que ha entrado en España, está preparándose para destruir toda la obra constitucional y de las Cortes. Y el 4 de mayo de 1814, como bien saben ustedes, en el famoso decreto de Valencia, se da un golpe de Estado. Lo da Fernando VII contra la España constitucional y restablece la monarquía absoluta. Obviamente, el pobre Miranda estaba perseguido por la fatalidad. ¿Cómo es el régimen carcelario de Francisco de Miranda? Esto es un tema que a mí me ha interesado mucho. ¿Cómo estuvo de preso en el Arsenal? ¿Cómo era? ¿Era un preso normal? ¿Era tratado igual? Bueno, pues esto se dice primero que se le asista con lo preciso para su subsistencia, luego que no se le permita más comunicación que la indispensable con los que le lleven la comida, pero se permite que si tiene medios para mejorar su suerte, dice, puede hacerse llevar comida de la fonda, que se la hacía llevar. Ahora, mi pregunta es, ¿se aplica a Miranda lo contemplado en la ordenanza de los presidios de los arsenales de Marina? ¿Llevó grilletes? ¿Fue asegurado con grillos? ¿Se le ocupó en alguna de las faenas del arsenal? Estas son preguntas que yo estoy intentando, digo estoy porque todavía estoy en ella intentando responder. Pero le he puesto una imagen para que ustedes vean, esto es una imagen de un libro francés, pero él era igual que aquí. Se ven los presidiarios encadenados, achicando agua, con lo que se llama una máquina de chapelet, una máquina del rosario, decíamos los españoles. Miren ustedes cómo están de dos en dos encadenados al tobillo, a la cintura y uno con el otro, ¿verdad? Mientras aquí están, miren usted, se mide el tiempo de trabajo y aquí está la pareja de relevo, ¿verdad? Y aquí hay un cómitre con la vara, ¿verdad? Que era el que daba con la vara, ¿eh? Como no fuera muy activo. Pues esta es la pregunta. Y él coincide en el arsenal con un marino de Guayaquil, del Virreinato del Perú, que luego va a ser, en la independencia del Perú, llegó a ser capitán de navío de la Armada peruana, Manuel Sauri, que está preso en el arsenal de la Carraca, y es una fuente relativamente fiable. Relativamente fiable porque yo he constatado que dice cosas que son verdad y cosas que son mentiras. También don Juan Manuel García Comillara mañana lo podrá también aseverar en la parte que a él le toca de su ponencia. Dice Sauri, pusiéronle grillos al llegar a la prisión. De tan dura como innecesaria precaución lo libertaron a poco sus carceleros, hasta que denunciada por un amigo del Leal su primera tentativa de fuga, volvieron a remacharle los grillos, con los cuales estuvo hasta fines de marzo de 1816, en que los primeros quebrantos de su salud determinaron a los médicos pedir para él otro tratamiento. Así como Sauri no es fiable en muchas cosas, en esto es muy fiable. Es muy fiable. No me puedo detener para poder seguir hablando de otras cosas, pero en esto es muy fiable. Aquí tienen ustedes, en el cuadro que tenemos nosotros como emblemático en la exposición que van a ver luego, el famoso cuadro de Michelena, Miranda en la Carraca, se ve en el muro, ¿verdad?, la argolla, la cadena y el grillo aquí abajo. Es simbólico ahí, pero fue verdadero, según Sauri. Los historiadores estamos obligados a no creernos las cosas que digan los papeles, hasta que lo comprobamos, su veracidad. No porque está escrito, es verdad. Los aficionados de la historia se lo creen a pie juntillas y cometen errores. Los historiadores tenemos que estar dudando siempre, pero incluso del documento escrito, no digo ya de las fuentes secundarias, de la documentación, de los documentos bibliográficos o literarios, no, sino que tenemos que dudar hasta de las primarias, porque pueden ser mentiras. Entonces, me encontré una cosa muy importante, y es, en aquel momento, aquí está en Gibraltar, está un almirante, el almirante Fleming, que sin que lo supiera Miranda, y sin que lo supiéramos tampoco, pues no lo hemos sabido,
ha hecho unas gestiones a favor de Miranda. Resulta consolador el que, gracias a la influencia ejercida a favor suya por el almirante Fleming, la fase postrera de su vida pudo ser relativamente confortable. Quedó libre de grilletes en piernas y brazos. Y se le trasladó desde un malsano calabozo a un aposento aireado y espacioso, donde pudo disfrutar de varias comodidades. Para conseguir estos deseados resultados, el almirante tuvo que desembolsar varias cantidades en gratificaciones. Esto yo lo he comprobado y está en la línea de la veracidad. O sea, que Miranda estuvo durante un tiempo con grilletes en piernas y brazos. Y además es verdad lo que dice Sauri, que, perdón, se mueve aquí, de tan dura como innecesaria precaución, lo libertaron a poco sus carceleros. Y eso coincide con cuando hace el almirante Fleming sus gestiones. Y además apoya la gestión con dinero. Dice, hasta que denunciada por un amigo desleal su primera tentativa de fuga, efectivamente fue traicionado por quien él menos lo esperaba, que era nada más y nada menos que el cónsul de Gran Bretaña en Cádiz, el cónsul James Duff, que lo traiciona. Este es el almirante Fleming, que además está íntimamente unido con Cádiz, porque se casa, su partida de matrimonio está en la iglesia de Santa Cruz de Cádiz. Se casa con una gaditana, Catalina Paulina Alessandro de Jiménez. La diferencia de edad llamativa. Ella 16 años y él 42. Pero bueno, no era, había mayores. Él era el comandante en jefe de la flota británica en Gibraltar. Y a través de las influencias de los amigos británicos, pues él intercede a favor de Miranda. Repito que para el conocimiento de Miranda en la Carraca, un elemento esencial son las cartas desde la Carraca. Estas son 17 cartas que existen, pero se escribieron más. Lo que pasa es que estas son las que nos han llegado de una forma directa o indirecta hasta nosotros. Las primeras no se escriben hasta el 21 de mayo de 1814. Entre paréntesis le pongo las cartas que escribe. El 21 de mayo de 1814 escribe 3, las 3 van a Inglaterra. El Fansitar es un gran amigo de él y uno de los grandes políticos del momento, es Lord Baxley. Lo pueden mirar en internet su biografía. Lord Wellington, conocido quién es Lord Wellington, y Sally es la madre de sus hijos. Es una carta realmente emocionante. El 30 de junio escribe 2 a Fernando VII, al rey, y a Lord Wellington. El 11 de agosto al secretario de Estado de India, que es don Miguel de Lardizábal. El 25 de septiembre vuelve a escribirle otra vez a Miguel de Lardizábal, que además era americano, y él le habla también en términos como de ser compatriotas de América y demás. Bueno, hay que decir una cosa importante. Miranda ha cambiado su mentalidad y su visión de las cosas. Cuando él fue entregado por su propio compatriota, él va modificando su planteamiento independentista. En este momento Miranda piensa, bueno, antes pensaba, ya con el absolutismo fernandino no, pero él pensaba que la Constitución de Cádiz y la obra liberal debería ser el gran vehículo de cohesión entre España y América. Eso se acaba con el absolutismo de nuevo. De hecho, le voy a decir a usted una cosa. Fernando VII ha pasado por ser un rey de lo peor de la historia de España, pero es que tiene una enorme responsabilidad en la pérdida de los territorios de ultramar. Cuando los territorios de ultramar, porque la Constitución de Cádiz fue proclamada en todas las ciudades y todos los pueblos de la América española, la gente vieron un camino de esperanza en ella, y cuando se cerraron de nuevo los caminos con la abolición de la obra constitucional y de las Cortes, es cuando se desata el gran movimiento independentista en América. Y esa responsabilidad le cabe histórica a Fernando VII. Bueno, pues aquí tienen ustedes el listado
de las fechas, los años y las cartas que él va escribiendo. Le voy a llamar la atención con las dos últimas cartas que escribe en marzo de 1816. No pone fecha. En una dice hoy lunes y en otra dice hoy jueves. Son el lunes y el jueves de la misma semana, porque la del jueves dice el lunes pasado, ¿verdad? Pero no sabemos los días precisos. Lo curioso es que no van firmadas por Francisco de Miranda, sino por José Amindra. Si ustedes se fijan, Amindra, si cambian las letras, pone Miranda. Todas estas cartas son cartas que él saca subrepticiamente del arsenal, salvo las que le manda oficialmente a Fernando VII y a Lardizábal Liurio. Aquí tienen ustedes la carta que gentilmente nos ha proporcionado la doctora doña Inés Quintero, que ella la publica por vez primera en su libro en el año 2014, El hijo de la panadera, el libro que está expuesto abajo, que es un libro, el último libro biográfico que se ha escrito sobre Francisco de Miranda. Y esta carta es propiedad de Edgar Piña, un coleccionista privado, al que ella le ha pedido el permiso para que nosotros las pongamos aquí. Y él gentilmente ha tenido la gentileza de otorgárnoslo. Así que fíjense ustedes cómo la isla está haciendo ahora, ¿verdad?, en este aspecto protagonista. También, como se decía al principio, como decía nuestro presidente, se ha efectuado una gran exposición en Moscú, Miranda en el Imperio Ruso, se ha efectuado ahora mismo en París hay una exposición que se inaugura este mes, que se llama Miranda en las Tullerías, y además hay unos días fijados para un recorrido cultural por París que se llama el París de Francisco de Miranda. Bueno, y saben ustedes que la UNESCO se ha incorporado a la conmemoración. Francia va a hacer en Valmy, en el mes de septiembre, final de septiembre, se va también a conmemorar la participación de Miranda en la batalla de Valmy. Se han convocado premios. La Embajada de Francia en Venezuela ha elaborado una exposición magnífica y ha publicado un libro interesantísimo. Es decir, que estamos en la línea y, como decíamos aquí al principio, se decía, no podíamos haber estado ausentes. Hubiera sido inapropiado, hubiéramos quedado, como decía, que hubieran podido pensar de nosotros las generaciones futuras si no lo hubiéramos hecho esta pequeña, ¿verdad?, esta pequeña actuación, ¿no? Le voy a... Permítanme que le traduzca emociona, ¿no?, ver en la carta Carraca, ¿no?, Carraca, cerca de Cádiz, mayo 21 de 1814. Mi muy querida Sally. Es la carta para mí más bonita de todas. Es una carta personal a la madre de sus hijos. No digo no se sabe que se casaran, que fueran matrimonio, pero fue la madre de sus hijos y fue yo no me atrevo a decir la última mujer de su vida, la antepenúltima de su vida. Ya mañana el doctor nos contará con detalle algunos aspectos. Dice, le traduzco, nada me hace experimentar más dolor que saberte afligida. Mantente tranquila, mi querida amiga, con la esperanza de que muy seguramente el gobierno inglés habrá de sacarme de estas dificultades en las que me ha colocado la perfidia de uno y la infamia de otros. Ayer, en la Academia Hispanoamericana de Cádiz, un eminente profesor de Derecho, catedrático de Derecho Administrativo, tomó posesión como académico correspondiente y el título de su conferencia fue precioso: por la perfidia de uno y la infamia de otros. No dice quiénes fueron, pero nosotros ya nos lo imaginamos, ¿verdad? ¿Quién fueron los pérfidos y los infames, ¿no? ¿Saben ustedes que pérfido es superlativo de... más que malo es pérfido, ¿no? Los clásicos decían perfidiam plusquam punicam, ¿no? Su maldad era más que la de un púnico, ¿no?, extrema, ¿no?, la de un cartaginés, ¿no? Sin embargo, todos estos sacrificios han sido hechos por amor a mi país natal y por esa misma razón debo sobrellevarlos con constancia y resignación. Les
le he escrito a mis amigos Fansitar y Lord Wellington sobre este asunto y no tengo duda de que habrán de comportarse amistosamente y eficientemente. Ambas condiciones son necesarias para triunfar sobre un acto atroz como el de haberse violado un sagrado tratado de capitulación, el que él firma con Monteverde. Nadie más que aquellos que usted sabe. Envíame tu respuesta a nombre de Mr. Duff, el cónsul de Cádiz, que lo traiciona, de Su Majestad Británica en Cádiz. Hazlo con mucha reserva, puesto que los españoles son ilegibles de Su Majestad. No sabemos qué quería decir. No puedo escribir más ahora. Adiós, querida y afligida amiga, y dale mi amor a los pequeños. Siempre tuyo, Miranda. Una carta llena de emoción, ¿verdad? Emociona. Bueno, y repito, ha sido conocida hace 2 años, no llega a 2 años, que la conocemos gracias a la doctora Quintero Montiel, que la ha publicado, y que por primera vez se expone en la isla, no, en el mundo mundial, en la isla. ¿Sí? Bueno, voy a pasar ya para ir terminando, para que vean ustedes las cartas, cómo era, cómo va el sobrecito. Además, aquí está Grafton Street, la casa, el 27 de Grafton Street, de Miranda en Londres. La compró en su día el gobierno venezolano y hoy se puede visitar. Así que cuando vayamos a Londres la próxima vez, estamos obligados a ir a ver la casa de Francisco de Miranda en Londres. Miranda, como vemos aquí, escribía en inglés, pero Miranda también escribía, estas cartas están en francés, estas son de mayo del 14, escribe en francés. Se ve que a él le gustaba más escribir en francés que en inglés, se expresaba mucho mejor, porque cuando tiene la opción, la posibilidad de escribir cartas aquí desde la Carraca en inglés o en francés a quien domina los dos idiomas, él siempre prefiere escribirlo en francés. Bueno, pues como las vamos a ver luego abajo, ¿verdad? Voy a ir pasándola un poco y así vamos ya finalizando, ¿verdad? Hay una cosa en estas cartas, bueno, hay unas cartas que ustedes verán que la grafía no es de Miranda, porque son de un copiador de cartas. Ustedes saben que las casas de comercio copian sus casas, son copiadores y están, aunque ponga Miranda o pongan otro nombre, pero no son manuscritas como las que hemos visto anteriormente. Hay una cosa que preocupaba a Miranda mucho, y era el silencio de sus amigos. Sus amigos no le responden a sus cartas, sobre todo los dos grandes amigos que él, Fansitar, que es albacea suyo testamentario, y Turnbull, que es también John Turnbull, Peter es su hijo, su albacea testamentario, pero no le responden, no le escriben nunca. Y eso a él le carcomía, ¿no? Pero después de su muerte aparecen unas cartas en las que se explica esto. Y yo digo, con el objeto de que las acciones emprendidas para ayudar a Miranda no pudieran perjudicarle lo más mínimo, sus amigos nunca se dejaron ver en nada. Esto está en una de las cartas de un amigo a otro. Y llevaron su discreción al extremo de no escribirle. Sin embargo, estaban preparando porque ven que no hay otra, hicieron gestiones sobre el gobierno, y entonces la única salida es que Miranda pueda evadirse. Esto explica las faltas de respuesta a sus cartas de las que muy amargamente se quejaba el caraqueño. Claro, él mandaba cartas, las sacaban desde aquí, vía Lisboa, algunas iban vía Francia, y no se sabía si llegaba, él no sabía si le llegaba o no le llegaba. Y termino ya con un tema también muy nuestro, muy importante. Bueno, y aquí ese tiempo que estuvo, esos 2 años y medio en la Carraca, en la isla. Es curioso, fíjense, en 1816, en la ciudad de San Fernando, pues en ninguno de los documentos aparece nunca el nombre de San Fernando, sino en la isla de León. O sea, se mantuvo, el nombre se mantuvo, y él dice, se me escribirá a tal cosa, bonito. Bueno, pues hay un hombre y 2 mujeres en la vida de Miranda en estos años de cautiverio. El hombre es Pedro José Morán, su sirviente, fidelísimo, un hombre fidelísimo. Mañana también el doctor García Cubillana nos contará
las cartas que escribe Morán sobre Miranda. Él, fíjense, cuando se refiere a Miranda, no es el traidor Miranda, ni es Miranda, es nada más ni nada menos que mi amado amo, en términos de la época, el excelentísimo señor don Francisco de Miranda, el único hombre que no le ha apeado el tratamiento. Y dice que en su cuidado consiste mi felicidad. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, y hay dos mujeres envueltas en el misterio. Estas dos mujeres son Leonor de Flores, que vive en la calle de San Juan Bautista número 2, en la isla de León, y por medio de la cual llegaban las cartas con seguridad a manos de Miranda, las cartas que le llegaban, y por la que salían también. Y luego la segunda es una señora A, que es Antonia de Salis, que vivió en la calle de San Cristóbal número 46 y que vivió luego en la calle de San Francisco de Asís número 7, también mensajera de sus cartas. Bueno, digo que son dos mujeres envueltas en un misterio porque estas mujeres visitaban a Miranda, tenían relación con Miranda, no lo sabemos, muy difícil qué forma había, pero lo que sí es verdad que está claro que son las dos señoras por las cuales las cartas salen de Miranda desde la Carraca y le llega a Miranda la información que le llega, aunque sus dos grandes amigos de Londres no, pero hay otras cartas que sí le llegan a Miranda, ¿no? Bueno, y aquí termino yo y estoy agradecido por la atención prestada. Muchas gracias.